Vamos a la palabra de Dios y les voy a pedir un poco de paciencia. ¿Saben por qué? Porque esta mañana no vamos a propiamente a hacer una enseñanza, no vamos a enseñar. Más bien es una reflexión. Es una reflexión sobre algunos aspectos de la responsabilidad de la iglesia. Y el tema de esta mañana lo hemos titulado: La iglesia debe recuperar la gran comisión. La iglesia debe recuperar la gran comisión. Como dije, no es una exposición de la palabra, más bien es una reflexión sobre los aspectos de la misión de la iglesia. Es que algo hemos perdido en la iglesia de estos tiempos. Por eso hablamos de recuperar. Vamos a orar. Señor, que tu palabra esta mañana abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender lo que tú quieres para tus hijos. Gloria y honra son para ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Decía que algo hemos perdido en la iglesia de estos tiempos. Y vamos a empezar nombrando algunas cosas, entre tantas tal vez. Hemos perdido parte de la esencia de la misión de la iglesia. Esa compasión que Jesús sintió por la gente desorientada, que Él mismo dijo, como ovejas que no tienen pastor. Hemos ido perdiendo esa compasión. Eso ha llevado a que se desdibuje la razón de existir de la iglesia. Quiero decir, hoy pareciera que la iglesia no existe tanto para aquello que Cristo la diseñó o la dejó, sino que pareciera que la iglesia existe para otras cosas muy diferentes. A veces la iglesia parece más un club de amigos. A veces la iglesia pues parece más una empresa privada. De hecho, hay muchas iglesias de toda especie, llámese como se llamen, que son empresas privadas que tienen un propietario. Y esto es triste, porque esto no es la iglesia. Dije que se ha venido desdibujando la razón de existir de la iglesia. Y no voy a decir que lo que voy a decir es estrictamente lo que la iglesia debe ser, pero es algo de lo que la iglesia debe ser. La iglesia existe para dar honra al Señor, para hacer visible su gloria y su misericordia en el mundo, es decir, para que el mundo vea la misericordia de Dios. Y tal vez un día muchos comprendan y vengan al Señor, u otros no tengan entonces excusa. Y también la iglesia existe para traer las ovejas descarriadas al redil. ¿Y por qué se va desdibujando esto que tiene que ver con la misión de la iglesia? Creo que esto pasa porque el amor de los creyentes por sus semejantes ha perdido calor, se ha enfriado. Nos hemos olvidado del prójimo y urge recuperar esa parte de su esencia que la iglesia descuidó para cumplir una orden explícita del Señor. Me refiero a esta orden, a amarnos y también a evangelizar. El amor y lo que hemos llamado siempre la gran comisión. Veamos entonces algunos aspectos que tienen que ver con recuperar la gran comisión. Primero, y recuperar la esencia de la iglesia, ¿no? Primero, Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Amados, por este versículo entendemos que el amor es el distintivo que evidencia ante el mundo que somos discípulos de Cristo. ¿Cómo sabe el mundo que somos discípulos de Cristo? Bueno, aquí no dice que es porque
tenemos una ropa distintiva, como por ejemplo los caballeros, su pantalón elegante, la dama su vestidito hasta los tobillos, o qué sé yo, el pelo hasta aquí. No, eso no nos identifica como hijos de Dios, pero el amor sí. El amor sí nos identifica como miembros del cuerpo de Cristo. Nos identifica que somos sus discípulos. Pero curiosamente aquí tampoco dice que nos identifica como hijos de Dios o como miembros del cuerpo de Cristo el hecho de que alguien diga que esa botella de trago es maldita, o que existe una hierba maldita. No. De hecho, la palabra de Dios se enfoca en mostrar que todo lo que Dios hizo es bueno. Que el problema somos nosotros, que le damos mal uso a las cosas. Entonces, el distintivo que evidencia delante del mundo que somos discípulos de Cristo es el amor. Entonces, no es posible pretender ser hijo de Dios y discípulo de Jesucristo si no aprendemos a amarnos unos a otros. E indudablemente esto implica aprender a amar a los que nos cuesta tanto amar. ¿A quiénes nos cuesta tanto amar? A los que nos odian, a los enemigos, al que se queda con lo que creíamos nuestro, al que le dice, si no desaparece hoy de este lugar, mañana será hombre muerto. A ellos nos cuesta tanto amar, pero a ellos el Señor nos manda a amar. Si no amamos de tal manera, dice la palabra del Señor, no somos discípulos. Jesús dijo en Juan 13:35, Juan 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. ¿Qué dice? Que si perdonamos, Él también nos perdona. Y si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Entonces, ¿por qué algunas veces le decimos al Señor, Señor, es que tú sabes lo que esa persona me hizo? ¿Sabe que la mayor razón por la que la sociedad anda tan desbaratada y las familias vueltas pedazos es porque no hemos aprendido a amar y entonces no hemos aprendido a perdonar? Porque queremos que todo el mundo nos dé la razón, pero muy poco estamos dispuestos a darle la razón a otros. Queremos que todo el mundo nos diga, sí, claro, tiene razón, claro, haga lo que le parece, haga porque es justo. Si ustedes abren las redes sociales, están llenas de memes. Mujeres contra los hombres contra las mujeres. Pareciera que hoy hombres y mujeres fuéramos enemigos en vez de seres enormemente complementarios como nos diseñó el Señor. ¿Sabe qué se funda a través de esto? Odio entre géneros. Esto no es correcto. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Y como dijimos, esto incluye a los que nos cuesta tanto amar, a los enemigos. Bueno, como el enfoque del tema es la gran comisión, entonces el segundo aspecto, ya dijimos el primero, el Señor ordenó amarnos. El número 2, Jesús ordenó a sus discípulos a ser discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Aquí no dice hasta que me colmen la paciencia, ¿no? Aquí dice hasta el fin del mundo. Porque nosotros sí tenemos la costumbre de decir, mijito, hasta que se me acabe la paciencia.
Eso le dice la mamá a los hijos, el papá a la esposa al esposo, hasta que se me agote la paciencia. Pero la Biblia dice que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es su única esperanza, esa es nuestra única esperanza, porque siempre mantendrá su mano tendida para levantarnos, aun cuando nunca lo merecemos. Amarnos como Él nos amó y hacer discípulos es la última orden del Señor antes de partir al cielo. Estoy hablando de Jesucristo. Hacer discípulos es la única forma de establecer la iglesia en la tierra. Y para cumplirlo es indispensable amarnos, porque solo la compasión nos induce a comprometernos en la misión encomendada a la iglesia y hacer discípulos. Si no tenemos compasión, nos vale 5 los demás. Y muchas veces no lo hacemos ni siquiera con los nuestros. Para los padres es más fácil juzgar a sus hijos por lo que creen que hacen mal que enseñarlos a hacer el bien. Para los amigos es mucho más fácil señalar al que vemos que está actuando mal que mostrarle misericordia y hacerlo volver al bien. Hacer discípulos no es algo que puedo decidir hacer o no. Ni es una orden para los líderes. Es una comisión, o sea, una misión compartida, porque comisión significa que es una misión compartida. Y que todos debemos cumplir sin excusas, sin dilaciones. Debemos comprometernos con la gran comisión. Comisión significa misión compartida. Pero el punto número 3, lo vamos a llamar: la iglesia ha evadido la gran comisión. Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La iglesia hoy ha dejado la misión a los pastores. Eso le toca al pastor. Eso le toca al hermano Alberto, al hermano Aldemar, al hermano Francisco, los que se paran allá. Y a veces somos más duros, los lambeladrillos de la iglesia. Eso decimos tantas veces. Bueno, ustedes no lo hacen, gracias a Dios, ni más faltaba. Pero hay personas que lo hacen. La iglesia hoy ha dejado eso en manos de otros. Muy pocos quieren hacer algo para alcanzar a quien necesita oír del perdón que Cristo ofrece al pecador. El creyente común no quiere evangelizar, está demasiado ocupado y muchas veces está ocupado haciendo muy poco realmente. Ahora, hay quien dice: es que no sé cómo hacerlo. Bueno, para eso debemos capacitarnos. ¿Cómo podrá alcanzar a su familia si no conoce las necesidades de su familia? Debemos conocer la necesidad de la familia, de la ciudad, para saber cómo alcanzarlos para el Señor. Bueno, los métodos no son la forma última de alcanzar las personas. Porque la forma adecuada está escrita en la Biblia, pero debemos conocerla para que el Señor nos provea un método. Los métodos son las herramientas que usamos. No son el fin, pero muchas veces son el medio. ¿Queremos que los nuestros, quiere que los suyos sean salvos por Cristo? Seguro que sí, ¿cierto? Hoy veremos cómo Jesús fue a la necesidad de la multitud. Y por eso hoy los desafiamos para hacer equipo y cumplir juntos esa gran comisión, que es mía, pero que también es suya. Honramos al Señor y además llevamos fruto. Fruto que nos deja ver la salvación de muchos de esos que amamos y que a veces nos dedicamos más a criticarlos por lo que creemos que deben cambiar que a mostrarles con amor el camino por el cual caminar. Número 4.
Si la iglesia ha evadido la gran comisión, entonces la iglesia se ha desviado del objetivo. ¿Por qué fallamos en cumplir la comisión de la iglesia? Yo sé que eso no le pasa a ustedes, pero tal vez usted conoce a alguien que le pasa. Es que vamos al culto para pedir que el Señor nos agrande la cuenta bancaria, para pedirle por los negocios que tenemos, para pedirle al Señor que nos dé una casa nueva. Pero ¿cuándo vamos a dedicar un tiempo a pedir, a rogar, a gemir si es necesario por las almas de nuestros semejantes, más aún los de nuestra propia familia? ¿Saben que para nosotros es muy doloroso cuando vamos a una casa y sale la abuelita muy creyente, ella muy de oración, ella, y nos dice, no, ninguna de las abuelitas de aquí, no, ninguna, pero pasa, nos dice, mire, a ellos son mis hijos o son mis nietos, pero no les hable del evangelio porque ellos son rebeldes. Perdón, entonces ¿a qué fuimos? ¿A qué fuimos? ¿Cómo que el mismo papá, la misma mamá está diciendo, no les hable porque ellos son rebeldes? No, al contrario, hábleles para que abandonen la rebelión. A mí me da pena ajena cuando de pronto voy a una casa. A veces pasa que la abuelita le toca criar los nietos, ¿no? Me dice la abuelita, pastor, venga para acá, le dice al nieto. Ore por este muchacho para que no sea rebelde. Uy, hermano, no le provoca. Yo creo que ese muchachito le provoca que se abra un hueco y esconderse por allá. Esa es la forma como la familia lo trata. Hermanos, eso no se hace. Un hijo de Dios tiende la mano. Es cierto que cuando se nos alborota la bilirrubina, entonces queremos arreglarlo todo así. Pero esa no es la forma. Los mismos predicadores han olvidado la razón del llamado del Señor. Es triste, hermanos, lo que voy a decir. Perdónenme. Pero hoy parece más importante el ministerio que la misión del ministro. Entonces hablamos de ministerios. Es que ese hermano tiene un ministerio, cuando lo que ese hermano tiene es una misión. Cuando uno cumple la misión, Dios le da ministerio. Entonces el ministerio es un instrumento para cumplir la misión. Lo importante no es el ministerio, es la misión del ministro. Olvidamos el llamado a amarnos y a ser discípulos, pero esta misión no ha terminado. Jesús sigue diciendo, amaos unos a otros como yo os he amado. También sigue diciendo, id a ser discípulos a todos los lugares de la tierra. Ahora, antes de decir sí, no piense que usted está llamado a predicar en Europa, los Estados Unidos o alguno de esos países donde a veces nos gusta pasar vacaciones. No pensemos en eso. Escúcheme esto, es que su barrio también hace parte de la gente que el Señor anhela de todo corazón salvar. Su barrio. No, pastor, es que si supiera dónde yo vivo, es que esa gente allá es rebelde, por eso. ¿Qué le decía el Señor a sus siervos? Aquí te mando a un pueblo, ¿qué? Rebelde y duro de cerviz. ¿Y qué decían los siervos del Señor? He aquí, envíame a mí. Cumplir la misión tiene un precio y hemos de estar dispuestos a pagarla. Pero es triste, como dije, que los ministerios se engrandecieron. Es triste que hoy parezca más importante que una persona siembre, como se dice, en un ministerio que alcanzar los perdidos. Eso es vergonzoso, pero lo está haciendo la iglesia del Señor. Perdóneme, remembro algunas cosas que le van a sonar tal vez a algunos conocidas. En los años 80, los predicadores veían demonios por todas partes. No voy a mencionar nombres, pero por allá en el año 82 vine a Bogotá. Fui al estadio El Campín, ese estadio estaba bastante lleno. Y todo lo que hicimos fue ver a un predicador echar demonios.
Eso era lo en los años 80. Ya para los 90 llegó otra moda, porque así son modas. Así como la bota ancha o la bota angosta del pantalón. Así llegan las modas religiosas. En los años 90 llegó la moda de la unción a los ministerios. Entonces la unción de un predicador se medía o se mide por cuántas personas caen al piso. Luego vino el furor de la guerra espiritual. Los que querían competir con Cristo por cuántos días ayunaban. Bueno, a veces los convocamos a ayuno, ¿no? Pero no se trata de competir con nadie. No es el número de días lo que hace el cambio en una realidad. Es la santidad del que está pidiendo, la fe del que está pidiendo. Y la fe no es creer ciegamente que va a recibir, sino conformarse a la voluntad de Dios para que el terreno esté dispuesto para recibir. Porque puede gastarse 40 días aguantando hambre y esa aguantadita de hambre se pierde si no baja su cabeza y se humilla, no para pretender sobornar a Dios con 40 días de ayuno, sino para hacer la voluntad como Él ordena, para honrarlo porque Él es Dios, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces después vinieron los movimientos apostólicos y proféticos, el boom de los 5 ministerios, que ese es el secreto para edificar una iglesia. Y es muy triste porque a veces vemos que no se edifican, sí, se edifican multitudes, pero parecen más empresas privadas o son empresas privadas y no centros donde se adora y se honra de verdad al Señor. Y perdóneme que esté hablando de esta forma, porque más que juzgar una u otra práctica, no quiero hacerlo, tengo temor de hacerlo. No perdamos de vista que ninguno de estos movimientos, ninguna de estas modas reemplazará jamás el mandato de amarnos unos a otros y hacer discípulos. Nunca una moda reemplazará la palabra de Dios. Porque amarnos y hacer discípulos es palabra de Dios. ¿Acaso en tanto buscar nuevas unciones no habremos perdido el propósito? Seguro que sí. Siempre entonces es pertinente volver a la fuente, volver a la palabra de Dios, recuperar la misión de la iglesia, amarnos y hacer discípulos. El valor de un ministerio en la iglesia no es por el ministerio mismo. Un ministerio no vale por qué tan grande parece ese ministerio. Un ministerio vale por lo que haga, por lo que contribuya en cumplir la misión de la iglesia. Amarnos y hacer discípulos. Eso es lo valioso de un ministerio. Perdóname, voy a usar algo sin ningún ánimo. El valor de la alabanza no es por cómo toca la guitarra el hermano Michael, que lo hace muy bien, sino por cuánto su vida a través de ejecutar la guitarra honra al Señor. Eso es lo que vale. Que todo lo que hagamos honre al Señor. A veces nos preocupamos tanto de que esto se vea perfecto para jactarnos de cómo se ve, y no para que Dios se goce en cómo lo hacemos. Claro que a mí también me gusta ver esto bonito, claro que sí. Pero sabe que estos lujos en el templo no son el sentido de la iglesia. El sentido de la iglesia es que se adore al Señor, es que se honre, es que Él se sienta glorificado cuando la iglesia lo hace. Que antes que estar pensando en cómo voy a salir bendecido de aquí para allá, cómo el Señor va a llenar mi cuenta, estemos pensando cuánto llenamos el altar del Señor de alabanza. Porque lo demás, dice la palabra de Dios, simplemente son añadiduras. Por eso es triste cuando el ministerio se hace más importante que la misión de la iglesia. Entonces se deja de exaltar a Cristo, al dueño de la iglesia, para exaltar a quien debiera ser siervo y no señor de la iglesia. Estoy hablando del predicador.
Hoy el cristianismo se dedica más a exaltar al predicador que al dueño, amo y señor de la iglesia, Jesucristo. Perdónenme por lo que voy a decir. A veces los cristianos evangélicos señalamos porque el pueblo colombiano, por ejemplo, le hace más culto al Papa que a Cristo. Y se nos olvida que en las iglesias cristianas hacemos lo mismo con los predicadores. Señalamos a unos y no nos damos cuenta que hacemos lo mismo. No nos corresponde criticar, nos corresponde hacer algo que honre al Señor. Eso nos corresponde. De esa forma honramos a Dios. De esa forma exaltamos su nombre. Alguien presume de apóstol y no ha fundado una iglesia. Bueno, apóstoles como los 12 no existen, pero como apóstol significa enviado, pues si alguien presume hoy de ser apóstol, debiera mostrar cuántas iglesias ha fundado, porque hay gente que el mundo ni siquiera la reconoce y fundaron cientos de iglesias. A veces caminando casi descalzos por las montañas, pero fundaron congregaciones. Pero hoy se les da título a las personas por cuánto dinero mueven en su congregación. Yo creo que al Señor le dan náuseas estas cosas. No estoy juzgando por el dinero que se mueve en una congregación. Estoy juzgando por lo que se honra en la congregación. Porque en vez de honrar al Señor con lo que se hace en la congregación, incluso con el dinero, lo que muchas veces hacemos es quitarle la honra al Señor y dársela al que es capaz de mover masas para hacer lo que muchas veces no es debido. No existe un apóstol si no ha fundado iglesias. Bueno, estoy hablando de apóstoles al tiempo de hoy, no como enviado. No existe pastor sin ovejas. Pero ¿saben una cosa? Puede existir una iglesia sin apóstol y puede existir una oveja sin pastor. La misión, hermanos, es la razón terrenal de existir de la iglesia. La esencia de la iglesia es la adoración al Señor, pero la esencia de la misión o la misión física de la iglesia es cumplir la gran comisión. La iglesia existe para cumplir una misión. Ahora, la visión es el cómo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a cumplir la misión? Pero a menudo se confunde la ambición con la visión. Y entonces se pierde la misión. Cuando uno confunde ambición con visión, termina masacrando la visión. El ministerio es la función que desarrolla cada miembro del cuerpo con la intención de desarrollar la misión. Repito, el ministerio es la función que desarrolla cada miembro del cuerpo de Cristo con la intención de desarrollar la misión de la iglesia. Veamos cómo Jesús llegó a la necesidad de la gente para cumplir la misión. Número 5. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 9:35. Jesús fue a las aldeas para enseñar, no solo para hacer visita. Necesitamos volver a practicar la enseñanza. Hermanos, es triste que a los niños hoy en muchas congregaciones se les lleva a un espacio distinto al salón para pintar, de modo que no distraigan a los adultos durante el culto, a los padres. Eso es triste. A mí me da mucha alegría cuando veo que de allá de esos jovencitos salen miembros bautizados de la iglesia, porque eso significa que se los ha edificado. Y perdóneme, se los dije de frente a la familia, por eso lo voy a decir. Aquí somos muchos testigos, por ejemplo, de cómo Dios usó a los padres y usó a las maestras de escuela dominical en la transformación de don Javier.
Los que lo conocieron cuando llegó de Venezuela saben de qué estoy hablando. Cuando lo vemos allá, no solamente es un jovencito que sabe mover las manos, es alguien que ha aprendido a adorar al Señor. Eso es misión, eso es cumplir la misión. A mí no se me olvida que cuando fundamos la congregación en Soacha, a mi esposa le llevaron un niño que lo llamaban Daniel el Travieso, porque se llamaba Daniel y era travieso. Y lo iban a expulsar de la iglesia, de la escuela, porque no se lo aguantaban. Después, cuando el Señor hizo la obra usando a mi esposa y a las maestras de escuela dominical en ese proceso, terminaba el culto y él llegaba hasta aquí al borde me decía, pastor, me abrazo. Y comenzó a rogarme que lo bautizara, hasta que un día me tocó hacerlo. Cuando eso pasó, hermanos, era el que se levantaba a tiempo, le jalaba la cobija y los pies a los papás y le decía, levántense porque es hora de ir al culto. Se convirtió en el mejor estudiante de su curso. Eso es cumplir la misión. Ahora, perdónenme lo que voy a decir, aquí no pasa. Pero por si acaso, dejemos la enseñanza. Muchos padres a veces dejan a sus hijos que hagan lo que quieran en el templo. Por eso los niños no aprenden a adorar ni reciben enseñanza, porque aprenden a no someterse. Y les voy a poner un ejemplo de esta iglesia. No está aquí la familia porque están viajando, pero bueno, así no se crecen. Ustedes todos conocen aquí al hermano Diego, que toca la batería cuando no está mi hijo, y a su esposa Angélica. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos se sientan con la niña, la tienen aquí, y por cierto no les gusta que otros niños se la distraigan. ¿Por qué? Él me dijo un día, porque quiero enseñarle que el culto es el culto. Quiero enseñarle a respetar el momento del culto. Todos debiéramos enseñar así a los hijos. Todos debiéramos. No se trata de que los niños estén allí, pues, no. Se trata de que les enseñemos. Cuando este servidor tenía los dos mellizos pequeñitos y estaba Carla, que es la tercera, muchos creen que los mellizos son Daniel y Andrés. No, él es el menor y Daniel es el mayor. Estaba Carla pequeñita, entonces mi esposa cogía a Carla y yo cogía a los dos mellizos, el uno aquí y el otro acá. Y ellos de pronto alaban para querer irse a correr por el templo y yo les hacía así. Y me alaba la otra y yo le hacía así. ¿Sabe qué les estaba enseñando? Quietud en el momento del culto. Eso no los va a traumatizar, eso les va a enseñar disciplina. Tal vez falle demasiado en enseñarles disciplina, ni más faltaba. Pero esa fue una cosa que nos funcionó. Los que vieron a nuestros hijos desde pequeñitos que estaban en el templo cuando éramos funcionarios del gobierno, recuerdan que ellos nunca corrían por el templo. Y no se trata de que este lugar sea sagrado, sino de que el momento en que estamos con el Señor debe ser un momento de consagración. ¿Me hago entender? Necesitamos volver a la enseñanza. Padre, si quiere que sus hijos no fracasen en la vida, enséñeles. Es urgente, hermanos, y en esto es que los quiero comprometer, quiero que aprendamos de esto. Es urgente quien enseñe, el discípulo que hace discípulos. Es urgente quien sea enseñado, es decir, debe haber discípulos. Es urgente algo que enseñar, el mensaje del Señor, el mensaje de Dios. ¿Quién es Dios? En la escuela hemos aprendido las características de Dios. ¿Por qué temerle? ¿Qué enseñamos? Dios, su persona, sus atributos, Cristo, su misión, su salvación, su encarnación, hermanos. Estas son cosas que todo creyente debe aprender. Su misión, su propiciación, son cosas que debemos aprender para que el mundo entienda y nosotros mismos comprendamos por qué somos diferentes. También es urgente tiempo para asimilar la enseñanza. Esto es el proceso de discipulado. Hoy aquí no pasa. Bueno, tal vez si ha pasado, perdónenos. Hoy hay cultos cortos
y de muy poca asistencia para enseñar y para orar. Pero hay cultos muy largos para ver milagros. En las tarimas de los grandes artistas nos enseñaron a ir al show. Y tristemente aprendimos eso. Queremos ver milagros, pero no queremos recibir enseñanza. Queremos recibir bendición, pero no nos gusta orar. ¿Qué dirá el Señor de esto? Número 6. El Señor también iba para sanar toda enfermedad. El versículo lo leemos de nuevo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, la iglesia debe continuar interviniendo por la sanidad de los cuerpos. No es que hagamos un show de milagros, porque eso no es correcto. Pero es muy valioso. Esta semana una persona me llamó para decirme gracias por las oraciones de la iglesia. El Señor respondió así la petición. Hermanos, eso pasa cuando oramos. Hermano Wilder, tenga por seguro que el milagro de que se haya cortado la infección en el ojo de su hija es una muestra de misericordia del Señor por ella. Y la iglesia tuvo que ver con eso. Porque el médico le dijo, salvémosle la vida, pero va a perder el ojo. Resulta que lograron cortar la infección. Es una muestra de misericordia. Dios le está diciendo a gritos a su tía, aquí estoy. Debemos orar sin prometer sanidad. Dejemos el resultado a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no también tantas veces a la fe del enfermo? Porque es que Dios envía sus bendiciones y muchas veces uno las rechaza por su actitud, por su falta de fe, de santidad. Y como dije, no se trata de fe de creer que voy a recibir, sino de actuar conforme a la voluntad de Dios. Humillarnos ante Él para esperar pacientemente. Pero la iglesia debe volver a poner las manos sobre los enfermos. En Santiago 5 dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos y únjale con aceite. Dice la oración de fe, ¿qué? No dice sanará, ¿no? Dice salvará. Por eso es más importante que llevemos salvación, porque muchas veces la sanidad física llega como añadidura. Además de intervenir por la sanidad del cuerpo, entonces la iglesia debe orar también por las dolencias del espíritu. Esto es la salvación. Número 7. Gracias por su paciencia. También dice la última parte del versículo que Él iba sanando toda enfermedad, pero también toda dolencia. Jesús iba para sanar toda dolencia. Sanar el cuerpo no necesariamente es sanar las dolencias del espíritu. El dolor del cuerpo trasciende de tal forma que una persona termina identificándose por su enfermedad. Y esa identificación hace doler el alma. Miren, casos como este. La mujer del flujo de sangre. ¿Cómo se llamaba la mujer? No sabemos, pero todo el mundo la reconocía como la mujer del flujo de sangre. ¿Por qué la reconocían? Porque ella tenía que mantenerse por allá alejada de todos los tumultos y decir, inmunda, soy inmunda. Esa vida no es fácil. El ciego Bartimeo, bueno, aquí por lo menos le decían el nombre, ¿no? Pero lo conocían más por ciego que por el nombre. Y los que recuerdan su infancia, el renco fulano. ¿Qué apodos no usábamos, cierto? Muchas veces para señalar las falencias físicas de una persona. Yo recuerdo que en mi caso era el tonto Edgar. ¿Acaso estas personas no tenían nombre? Sí, pero el problema que vivían les daba la identidad. ¿Y cómo duele ser identificado por nuestros problemas, cierto? Duele.
Que la abuelita le diga el rebelde nieto fulano, que ni siquiera le diga el nombre, este que es rebelde. Eso duele. ¿Cómo predicar si no he sido sanado? Es que muchas veces decimos no sé cómo hacerlo, pero es que nos falta sanidad también a nosotros. ¿Con qué autoridad? Usted y yo debemos abrir nuestro corazón para que el Señor sane toda dolencia. Entonces, cuando el Señor sane las heridas del alma, el dolor que hay aquí, cuando el Señor haga un milagro allí, tenemos algo que contarle a alguien. No porque ese sea el mensaje, sino porque es más fácil entender la palabra cuando hemos vivido experiencias de ella en nuestra vida. Y entonces podremos ir para sanar toda dolencia, podremos ser mensajeros de salvación para muchos. ¿Esto no les parece increíble? A mí sí. Es hermoso cuando contamos de lo que Dios ha hecho. El culto no se hace con testimonios, pero los testimonios edifican la vida de otras personas muchas veces. Por eso, déjeme dejarle con esto. Hoy le desafiamos a capacitarse para hacerlo. Porque la iglesia debe recuperar la gran comisión. Hoy es nuestra primera parte. La próxima vez haremos la segunda parte. La iglesia debe recuperar la gran comisión, amarnos y llevar la salvación a las ovejas descarriadas. Señor, gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra y entender cómo nos estás llamando a ser útiles en tu obra. Gracias porque tú nos usas a pesar de tantas falencias que tenemos, de ser tan frágiles, tan débiles y muchas veces tan rebeldes. Señor, gracias porque nos tienes tanta paciencia. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.